Bien, en este video vamos con el concepto de residuos, cálculo de residuos y con el teorema de los residuos. Vamos a empezar primeramente con el concepto de residuos, ¿sí? ¿Qué es el residuo de una función en una singularidad? ¿Sí? Tenemos que si f es unívoca y analítica en una circunferencia C y en el interior de C, por eso que acá pongo la circunferencia que sería la frontera, unión el interior, es decir, en el círculo sería C, la frontera, y su interior. Entonces, si f es unívoca y analítica sobre la curva C, que es una circunferencia centrada en Z0, ¿sí? Y también es analítica en el interior de C. Salvo, por eso acá pongo menos, salvo en Z0, que es el centro, es decir, que f de z es analítica y unívoca en un círculo centrado en Z0, ¿sí? Salvo en Z0, que es donde está la singularidad, ¿sí? Que va a ser una singularidad aislada de f de z. Entonces, ¿sí? La serie de Laurent de esa función f de z ya dijimos que va a ser la sumatoria de n igual menos infinito a más infinito con n entero de a sub n por z menos z0 a la n. Es decir, si le damos valores a la n, vamos a tener a sub 0 más a sub 1 por z menos z0 más a sub 2 por z menos z0 al cuadrado más puntos suspensivos, que sería la parte analítica o la parte tayloriana de la serie de Laurent, más a sub menos 1 sobre z menos z0 más a sub menos 2 sobre z menos z0 al cuadrado más puntos suspensivos, que sería la parte, ¿sí?, principal o no tayloriana de la serie de Laurent, donde todos los coeficientes, ¿sí?, los a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub menos 1, a sub menos 2, etc., ya dijimos que se lo va a calcular a partir de la fórmula a sub n igual a 1 sobre 2 pi por i por la integral sobre esa curva C, ¿sí?, sobre esa circunferencia centrada en Z0, ¿sí?, de la función f de z sobre z menos z sub 0 a la n más 1 diferencial z para todo n perteneciente a los enteros, como ya dijimos anteriormente. Es decir, esto es lo que establecía en principio el teorema de Laurent. Ahora bien, fíjense, yo acá puse un llamado, que sería este puntito. Fíjense que si en esta fórmula reemplazamos, en el caso particular, a n por menos 1, si reemplazamos a n por menos 1 a ambos miembros, ¿qué nos queda? Nos queda a sub menos 1 igual a 1 sobre 2 pi por i por la integral curvilínea cerrada sobre esa curva C de f de z sobre z menos z0 elevado a la menos 1 más 1, pero resulta que menos 1 más 1 es 0, z menos z0 a la 0 vale 1, se nos va el denominador y nos queda directamente la integral sobre la curva C de f de z diferencial z, que multiplicando a ambos miembros por 2 pi por i, ¿sí?, ¿qué nos termina quedando? De esta expresión nos termina quedando que la integral curvilínea cerrada sobre la curva C de f de z diferencial z, ¿sí?, no es otra cosa que 2 pi por i por a sub menos 1, porque habíamos reemplazado, recuerden, a la n por menos 1. Y esta fórmula es la que ya hemos venido usando en los videos anteriores, cuando hemos calculado, por ejemplo, en el video anterior, que hemos calculado una integral, ¿sí?, usando su serie de Laurent para averiguar quién era el a sub menos 1. ¿Sí? Observación, al coeficiente a sub menos 1 dijimos que se lo llama residuo de f de z en z0, que se lo puede escribir de esta manera, o también lo pueden encontrar escrito de esta otra manera. Residuo de f de z en z0. Cualquiera de estas dos notaciones, ¿sí?, sirven para expresar ese número. Ahora vamos a ver por qué se lo llama residuo, ¿sí?, ese número a sub menos 1, ¿sí?, que se acuerdan que era de acá, ¿ven?, de la serie de Laurent. Nos fijábamos aquel término cuyo denominador z menos z0 está elevado a la 1 y el coeficiente, el a sub menos 1, es justamente ese residuo, ¿sí?, que ese numerito nos permitía, por ejemplo, poder calcular integrales. Integrales sobre cualquier contorno C, vamos a ver, integrales sobre cualquier contorno C, pero también se acuerdan que después podemos tomar, en vez de tomar un contorno C complicado, podemos tomar una circunferencia centrada en
en esa singularidad Z0 de un cierto radio R, y en vez de trabajar con ese contorno grande, complicado, trabajamos sobre un contorno más pequeño. ¿Se acuerda que esa deformación de contorno ya lo hemos visto como una de las consecuencias de la fórmula integral de Cauchy se podía hacer? Así que en definitiva se transformaba en un contorno complicado en contornos más sencillos, como por ejemplo una circunferencia. Esto ya lo hemos dicho. Por eso que acá estamos trabajando sobre una circunferencia C centrada en Z0 y en su interior, ¿sí? Pero después en realidad esto se generaliza para cualquier contorno. Bien, entonces, ¿cómo podemos calcular residuos? Bien, a la hora de calcular residuos, como yo dije, existe una forma, ya lo hemos dicho en otros videos, y también esta fórmula, si ustedes recuerdan, también surgió como una de las consecuencias de la fórmula integral de Cauchy, que dijimos en su momento que esa fórmula la íbamos a utilizar para poder calcular lo que justamente se llama residuo, que es un número que nos permite poder calcular integrales, ¿sí? Decíamos entonces que si z sub 0 es un polo de orden K, porque esta fórmula solamente sirve, esta fórmula solamente se utiliza cuando la singularidad que me encierra el camino de integración es una singularidad polar de orden K, porque si la singularidad es esencial, este numerito a su menos 1 hay que obtenerlo a partir de su desarrollo de Laurent, no queda otra. ¿Sí? Como hicimos en el video con el ejemplo anterior, que a partir de la serie de Laurent obteníamos, nos fijábamos quién era el coeficiente a su menos 1 y de esa manera podíamos calcular la integral. Eso cuando es una singularidad esencial, no queda otra que encontrar su desarrollo de Laurent. Pero si la singularidad es de tipo polar, no hace falta hallar el desarrollo de Laurent, sino que usando esta fórmula, nosotros podemos calcular el residuo de una manera mucho más rápida. Pero repito, esta fórmula solamente se puede utilizar cuando la singularidad es un polo de orden K. Si la singularidad es esencial, recuerden, el a sub menos 1, el residuo, se obtiene a partir de su serie. Entonces, si Z0 es un polo de orden K, el residuo a sub menos 1 se lo puede obtener como 1 sobre K menos 1 factorial, recuerden que K es el orden del polo, 1 sobre K menos 1 factorial por el límite, en este caso faltó poner el límite cuando Z tiende al polo, Z0, ¿sí? Tenemos entonces que el a sub menos 1 se obtiene como 1 sobre K menos 1 factorial por el límite cuando Z tiende a Z0 de la derivada de orden K menos 1 respecto de Z K menos 1 veces del producto Z menos Z0 a la K por la función f de Z. Repito, esta fórmula ya la hemos visto cuando vimos consecuencias o corolarios de la fórmula integral de Cauchy. Y esta fórmula se utiliza para calcular justamente el residuo a sub menos 1, que es el que vamos a poner acá, que al multiplicarlo por 2pi por i, vamos a poder calcular una integral de una función f de z cuando dentro del camino de integración C me cae una singularidad de f de z. ¿Sí? Si esa singularidad es esencial, este número a sub menos 1 se obtiene a partir de su serie de Laurent, alrededor de esa singularidad z0. Si la singularidad de f de z que cae dentro del camino de integración es de tipo polar, este número a sub menos 1 se puede obtener de su serie de Laurent, o una manera alternativa se lo puede obtener usando esta fórmula sin tener que hallar la serie de Laurent. Porque además la ventaja que tiene esta fórmula, que ahora vamos a ver un ejemplo, es ¿qué pasa si dentro del camino de integración me cae más de un polo? Me caen 3 polos. ¿Qué tendría que hacer? 3 series de Laurent para obtener los 3 coeficientes a sub menos 1. Y el ejercicio se hace, quiero decir, bastante largo. Entonces, cuando dentro del camino de integración me cae más de una singularidad polar, conviene calcular los residuos para cada una de las singularidades que me caigan dentro del camino de integración. Me conviene usar esta fórmula. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Decíamos, ¿por qué al número a sub menos 1, que sería el coeficiente de este término del desarrollo de Laurent, por qué se lo llama residuo? ¿Sí? Porque, a ver, formalmente, ¿cómo se demuestra que a sub menos 1, ¿sí? A sub menos 1 va a ser igual a esto, o que esta integral va a ser igual a 2pi por i por a sub menos 1? Digo, porque en realidad lo que se hace es, se toma la serie de Laurent y se la integra término a término sobre la curva C, ¿sí? Se integra término a término, cada uno de los términos se integra sobre ese camino C.
Y ya hemos visto, de hecho hemos visto algún ejemplo también, y lo tienen en los apuntes, y al principio cuando empezamos a ver integrales, estoy diciendo integral en forma paramétrica, por ejemplo, la integral sobre una circunferencia C centrada en Z0, ¿sí? De 1 sobre Z menos Z0, por ejemplo, a la P, lo que estoy diciendo es esto, que lo voy a escribir acá, hago un alto con otro color. Lo que estoy diciendo es esto: la integral curvilínea cerrada sobre una circunferencia C de diferencial de Z sobre Z menos Z0 elevado a la P, esto es igual a 2pi por i si P es igual a 1 y 0 si P es distinto de 1. Esto se puede demostrar, de hecho nosotros hemos hecho un caso particular cuando P vale 1, si ustedes recuerdan o miran esos videos, los primeros videos de integrales estoy diciendo, donde fíjense que Z0 es una singularidad, Z0 es una singularidad que cae dentro de la curva sobre la cual estamos integrando, ¿sí? Entonces, donde acá podemos suponer que Z0 es el centro de la circunferencia sobre la cual estamos integrando. Entonces, esta integral curvilínea, fíjense, cuando P vale 1, esta integral vale 2pi por i. Y para cualquier otro valor de P, ¿sí? Si P vale cualquier otro valor, cualquier otro número entero que no sea 1, esta integral va a valer siempre 0. Entonces, lo que decíamos es, integramos todos los términos, integramos término a término, hacemos la integral sobre el camino C de cada uno de ellos, y usando esta fórmula, la integral sobre curvilínea cerrada sobre C para cada uno de ellos, ¿sí? Nos va a terminar dando ceros, ¿sí? Nos va a terminar dando ceros, todos nos va a terminar dando ceros, justamente por esto que estamos diciendo acá. Pero resulta que el único, entre comillas, el único que va a sobrevivir va a ser este. El único que va a sobrevivir va a ser este, porque fíjense que acá me quedaría, imagínenselo, la integral curvilínea cerrada sobre la curva C de a sub menos 1 sobre z menos z0 a la 1. El a sub menos 1 por ser una constante sale de la integral y nos queda la a sub menos 1 por la integral curvilínea cerrada sobre la curva C de 1 sobre z menos z0 diferencial z, que es cuando p vale 1. Y esa integral, ¿cuánto valdría? 2pi por i. 2pi por i por el a sub menos 1, que es lo que yo tengo escrito ahí. Y todos los otros van a ser, todas las otras integrales van a ser 0. Y como esto está igualado a f de z, acá también hay una integral, porque yo integro a ambos miembros. Hago la integral de acá y la integral de acá. Entonces la integral sobre el camino c de f de z diferencial z, esto que ustedes tienen acá, sería igual a la suma de todas esas integrales, que todas se van a hacer 0, por esto, todas se van a hacer 0 excepto esta. La integral curvilínea cerrada sobre c de este término, en base a esto va a ser igual a 2pi por i por a sub menos 1, que es lo que está escrito de ahí. Justamente como la única integral que sobrevive, por decirlo de alguna manera, de todas, la única integral que sobrevive es esta, por eso que a sub menos 1, al coeficiente a sub menos 1 se lo llama residuo. Porque es el residuo, es lo que queda luego de haber integrado término a término a ambos miembros la serie de Laurent, ¿sí? Sobre una circunferencia centrada en Z0, de cierto radio R cualquiera, ¿sí? Decíamos entonces, como todos esos términos se van a hacer 0 excepto 1, todas esas integrales se van a hacer 0 excepto esta, por eso que a la sub menos 1 se lo llama residuo, porque es lo que queda. De ahí viene el nombre de residuo a ese coeficiente a sub menos 1. Esto también lo van a encontrar en los apuntes, ¿no? Esta demostración que yo les estoy haciendo, repito, es usando esto, que nosotros ya vimos esto, vimos caso particular cuando p vale 1, cuando empezamos a ver videos de integración que lo hacíamos de forma paramétrica y efectivamente nos daba 2pi por i. De ahí sale el nombre de residuo entonces. Bien, entonces, acá ya tenemos una fórmula para calcular cualquier tipo de integral, ¿sí? Cualquier tipo de integral, ¿sí? Conociendo obviamente el residuo. Como dijimos, si el residuo de la f de z sobre la singularidad z0, si z0 es esencial, este residuo se obtiene solamente a partir de su serie de Laurent. Si z0 es una singularidad de tipo polar, tenemos una fórmula mucho más rápida y mucho mejor
para poder obtener ese coeficiente a sub menos 1 sin tener que hallar la serie de Laurent. Esa sería la ventaja. Y acá lo que no dije, lo digo ahora, si Z0, si f de Z0, bien digo, si f de z presenta una singularidad de tipo evitable, una singularidad evitable, ¿sí? Si ustedes hicieran la serie de Laurent de esa singularidad que es evitable, van a ver que no van a aparecer estos términos. Es decir, la parte no tayloriana no va a aparecer, va a ser toda una serie de Taylor, su serie de Laurent, bien digo, y con eso que estamos queriendo decir, que el residuo vale 0. Si este término no aparece, el residuo vale 0. ¿Sí? El residuo va a valer 0 en ese caso. Estamos hablando justamente cuando es una singularidad de tipo evitable. Si es polar, directamente se la calcula de esta manera. Y si es esencial, el residuo sale a partir de su serie de Laurent. Hecha esta aclaración, entonces ahora sí podemos plantear el teorema de los residuos, que sería la generalización de esto que estamos diciendo acá, porque como justamente dije, ¿qué pasa si yo tengo un camino C cualquiera y ahí adentro me cae una cantidad finita, me cae una cantidad finita de singularidades, por ejemplo, ¿sí? Ya sea esenciales o polares, ¿sí? Pero me cae una cantidad finita de singularidades. Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo que vamos a tener es que si yo tengo un camino C, cualquiera, fíjense como dije hoy, el camino C puede ser cualquier camino, lo que pasa es que después uno trabaja con circunferencias, ¿sí? Porque a través de la deformación de caminos, ¿sí? Nosotros podíamos... ¿se acuerdan que con una de las consecuencias de la fórmula integral de Cauchy, que si teníamos varias singularidades, tomábamos circunferencias centradas cada una en una de esas singularidades, donde hacíamos esos famosos cortes, y sobre la región que quedaba era analítica, entonces la integral sobre el camino C se convertía en la suma de las integrales sobre cada uno de esos circulitos que teníamos, ¿se acuerdan? Entonces, obviamente, si acá me está diciendo que la integral sobre la circunferencia C va a ser igual a 2pi por i por el residuo, y yo acá puedo tomar un círculo para cada una, y si yo a cada una de estas singularidades le aplico esta fórmula, entonces ¿qué me va a terminar quedando? Me va a terminar quedando 2pi por i por la suma de los residuos de cada una, porque justamente estoy aplicando esta fórmula. Porque esta sería cuando me cae una sola singularidad ahí adentro. Cuando ya me caen varias, esta fórmula se aplica para cada una. Por lo tanto, me va a terminar quedando la integral como 2pi por i, porque sacamos factor común la constante 2pi por i, por la suma de los residuos en cada una de las singularidades. Que después el residuo, como dije, ¿cómo se va a calcular? Y bueno, va a depender de cómo sean las singularidades. Si son de tipo polar, se calcularán con esta fórmula. Si son de tipo esencial, habrá que sacarlo a partir de su serie de Laurent en ese caso. ¿Sí? Pero esa sería la idea. Entonces, si F es unívoca y analítica sobre el camino C, ¿sí? Y en su interior, como dice acá, en el camino C, unión el interior, menos en los Z sub P, tal que Z sub P pertenecen al interior de C, son estos que están acá, Z1, Z2, Z3, Z4, puntos suspensivos, con P entre 1 y N. Como ven, es una cantidad finita, es decir, que tenemos N singularidades. Acá lo que estamos diciendo con esto es que F de Z es analítica sobre el camino C, es analítica acá adentro, excepto en estas singularidades. Eso es lo que estamos diciendo ahí, excepto en estas singularidades, que es una cantidad finita, que como vemos son todas singularidades aisladas. Entonces, como dije recién, generalizando esto, la integral curvilínea cerrada sobre el camino C de mi función f de z diferencial z va a ser igual a 2pi por i por la suma de todos los residuos de mi función f de z en cada singularidad que me caiga ahí adentro, en los z sub p, con p de 1 hasta n. Es decir, que va a ser igual a 2pi por i por la suma de el residuo en Z1, más el residuo en Z2, más el residuo en Z3, más el residuo en Z4 y así sucesivamente. Que, como decíamos, esta es la generalización de esta fórmula llevada a una sola singularidad que caiga acá adentro. ¿Sí? Acá lo estamos generalizando. Simplemente que acá la observación que hago, que acá el camino C es una circunferencia centrada en la singularidad, en Z0. En cambio, fíjense que acá C es cualquier camino, pero como dije hoy, en realidad, y por una de las consecuencias de la fórmula integral de Cauchy, ¿se acuerdan? Como dije recién, tomamos circunferencias centradas cada uno en cada una de estas singularidades. Entonces, la integral sobre el camino C
sobre cualquier camino cerrado C, va a ser igual a la suma de las integrales sobre cada una de esas circunferencias. Y ahora, a cada una de esas integrales sobre cada una de esas circunferencias centradas en esas singularidades, le aplico esta fórmula. Y me termina quedando esto que tenemos acá. 2pi por i por la suma de los residuos. ¿Sí? Esa sería la idea, ¿no? Sería la idea de lo que estamos diciendo acá. Vamos con un ejemplo específicamente para que se entienda lo que estamos diciendo. Por ejemplo, supongamos que queremos calcular la integral curvilínea cerrada de la función diferencial de z sobre coseno de z, donde el camino c es módulo de z igual 2. Como ven, esta integral, si la quisiéramos hacer por la fórmula integral de Cauchy, no podemos, porque se acuerdan que hay que llevarla a esta forma. Y fíjense que la función 1 sobre coseno de z no la puedo llevar a la forma f de z sobre z menos z0 a la n más 1. No se la puede llevar. Por eso que acá sí o sí vamos a usar el teorema de los residuos. Ahora bien, me dan esta integral. Lo primero que uno tiene que averiguar es hallar todas las singularidades del integrando. Acá el integrando es 1 sobre coseno de z. Así que lo primero que hay que hacer es hallar todas las singularidades. ¿Sí? Entonces para eso coseno de z, que está en un denominador, acá lo tenemos, coseno de z lo igualamos a 0. Y resolvemos. Ya esto lo hemos visto a principio, ¿sí? A principio de año hemos visto cómo resolver ecuaciones y cómo resolver una ecuación trigonométrica como esta. ¿Se acuerdan que acá lo que hacemos es reemplazar a coseno de z por las exponenciales, ¿sí? Por las fórmulas de Euler? En este caso sería e a la iz más e a la menos iz sobre 2, igualado a 0. Resolvemos y encontramos que las raíces del coseno de z, es decir, las raíces del denominador, las raíces del coseno de z son justamente iguales que su parienta real, que el coseno de x. Así que los z sub p van a ser de la forma 2p más 1 por pi sobre 2. Es decir, múltiplos impares de pi sobre 2. ¿Sí? El coseno de z vale 0 en 1 medio de pi, 3 medios de pi, 5 medios de pi, menos 1 medio de pi, menos 3 medios de pi, menos 5 medios de pi, igual que su parienta real. ¿Sí? Acá tenemos entonces, estos serían todos los ceros de la función coseno de z. Por ende, estos z sub p, 2p más 1 por pi sobre 2, son todas las singularidades de la función 1 sobre coseno de z. ¿Sí? Estas son todas las singularidades de la función 1 sobre coseno de z. Bien, entonces lo primero que hacemos es buscar las singularidades de la función 1 sobre coseno de z. Acá ya las tenemos. Bien, ven, para p perteneciente a los enteros. Paso 2. Dibujamos el camino de integración. ¿Por qué? Porque quiero ver estas singularidades, cuáles son las que caen dentro. Porque como ya dijimos, si ninguna singularidad cae dentro del camino de integración, chau, por el teorema de Cauchy, esta integral vale 0 y se acabó el ejercicio. Entonces, dibujamos la circunferencia centrada en el origen de radio 2. Acá la tenemos, ¿ven? Circunferencia centrada en el origen de radio 2. Si ustedes observan acá lo tenemos, cuando p vale 0, ¿sí? Cuando p vale 0, 2 por 0, 0 más 1, 1, nos queda pi sobre 2. Nos queda la singularidad z1 igual a pi sobre 2. Acá la tenemos, que cae dentro del camino de integración. Y cuando p vale menos 1, 2 por menos 1 menos 2, más 1 menos 1, nos queda menos pi sobre 2. Tenemos que z2 es igual a menos pi sobre 2, acá está, que es la otra singularidad. Así que en definitiva, de las infinitas singularidades de la función 1 sobre coseno de z, solamente estas dos que están sobre el eje real, solamente estas dos caen dentro del camino de integración. Entonces, si tenemos dos singularidades, obviamente que después cuando apliquemos la fórmula del teorema de los residuos, fíjense que va a ser igual la integral por la fórmula del teorema de los residuos, la integral va a ser igual a 2pi por i por el residuo de f de z en pi sobre 2 más el residuo de f de z en menos pi sobre 2. Es decir, va a ser igual a 2pi por i por la suma de los dos residuos, ya que tenemos dos singularidades. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. Entonces, hemos encontrado todas las singularidades del integrando. Con esto hemos dibujado, paso 2, el camino de integración. Con esto, dándole valores a la p, hemos visto que dos singularidades de las infinitas, dos singularidades caen dentro del camino de integración. Usando el teorema de los residuos, vemos que esta integral va a ser igual a 2pi i por la suma de los dos residuos, uno en cada singularidad. Paso siguiente. Ahora, tenemos que calcular los residuos, pero para calcular los residuos previamente tenemos que saber si estas dos singularidades de qué tipo son.
si son esenciales o si son de tipo polar. Porque si son esenciales, ¿sí? Lamentablemente vamos a tener que buscar la serie de Laurent de la función 1 sobre coseno de z alrededor de pi sobre 2 para ver quién es el a sub menos 1 y ponerlo acá. Y luego hay que hacer otra serie de Laurent de la función 1 sobre coseno de z alrededor de la otra de menos pi sobre 2 para averiguar quién es el a sub menos 1 y ponerlo acá para después sumar. ¿Se puede hacer? Sí, pero es largo. Entonces, primero vamos a averiguar si estas dos singularidades son polares, porque si son polares, directamente usamos esta fórmula y nos evitamos tener que hallar la serie de Laurent, ¿sí? Entonces, paso siguiente, vamos a averiguar si, en realidad lo que voy a hacer es averiguarlas todas, no estas dos en particular, sino directamente si todas las singularidades, ¿sí? De la función 1 sobre coseno de z son de tipo polar. Para eso usamos algo que ya vimos en videos anteriores, cuando vimos derivación, funciones analíticas, y que después vimos clasificación de singularidades como polares, evitables y esenciales, y se acuerdan que era a partir de un límite. Si lo buscan lo van a encontrar, ¿sí? Y entonces, ¿se acuerdan que se armaba una función phi de z, que era de la forma z menos la singularidad, en este caso z sub p, elevado a un cierto orden del polo, que yo no sé justamente, ¿sí? Elevado a un cierto orden k, por la función, por 1 sobre coseno de z. Y lo que hacemos es el límite cuando z tiende a esa singularidad de z sub p. Así que en definitiva tenemos límite cuando z tiende a todas las singularidades z sub p, de z menos la singularidad de z sub p elevadas a la k, que es el orden del polo, por la función 1 sobre coseno de z. ¿Y qué tenía que pasar? Para que z sub p, que son estas singularidades, para que z sub p sea un polo de orden k, este límite tiene que ser distinto de 0 y de infinito. Tiene que ser distinto de 0 y de infinito para que los z sub p sean polos de orden k. Bien, si ustedes miran bien acá este límite, si reemplazamos a z por z sub p, acá me queda 0, acá también me queda 0, porque justamente los z sub p son las raíces del coseno, así que me queda un límite del tipo 0 sobre 0, que es lo que está puesto ahí, ¿ven? Entre corchetes, porque 0 sobre 0 no es un resultado. Entonces está puesto entre corchetes. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar la regla del L'Hopital. Acá podemos aplicar la regla del L'Hopital. Derivamos el numerador y derivamos el denominador. Fíjense que yo todavía no sé cuánto vale k, ahora lo vamos a averiguar, ¿sí? Entonces, derivamos el numerador y derivamos el denominador. Podemos hacer eso, o previamente podemos probar con valores de k antes de derivar, como ustedes quieran. Si por ejemplo, ¿qué es lo que yo hice acá? Bueno, yo acá probé previamente con valores de k. Por ejemplo, yo ya sé que este límite, independientemente, va a ser del tipo 0 sobre 0. Entonces, por ejemplo, cuando k vale 0, pruebo. K igual 0. K igual 0, ¿qué significa? Que es un polo de orden 0. Polo de orden 0 significa que es una singularidad evitable, ¿sí? Entonces, cuando k vale 0, si k vale 0, nos queda z menos la singularidad a la 0, eso vale 1. 1 por 1 sobre coseno de z, cuando z tiende a la singularidad, el denominador tiende a 0, por lo que acabamos de hacer, el denominador tiende a 0 y 1 sobre algo que tiende a 0 tiende a infinito. ¿Qué significa? Que cuando k vale 0, este límite indeterminado me da infinito. Por lo tanto, z sub p no puede ser un polo de orden 0, porque dijimos que para que sea un polo de orden k, el límite tiene que ser distinto de 0 y de infinito. Cuando k vale 0, me dio infinito. Así que ahí ya descartamos un caso. Yo ya sé que los z sub p no son polos de orden 0, no son singularidades evitables. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa si k es mayor a 1? Si k es mayor a 1. Imagínense que acá k vale 2, vale 3, vale 4, vale 5. Y aplico L'Hopital. Supongamos que vale 2. Si k vale 2 y aplicamos L'Hopital, ¿se acuerda que derivamos numerador y derivamos denominador? La derivada del numerador sería 2 por z menos z sub p a la 1 por la derivada de lo de adentro, que vale 1. Así que en el numerador nos quedaría 2 por z menos z sub p. Dividido. Y en el denominador, la derivada del coseno de z es menos seno de z. ¿Sí? Entonces, cuando calculamos el límite, ahora cuando z tiende a z sub p, recuerden que en el numerador nos quedaba 2 por z menos z sub p. Cuando z vale z sub p, en el numerador me da 0. Y en el denominador, decíamos, la derivada del coseno de z es menos seno de z. Que
menos seno de z, el seno de z evaluado en estos valores, fíjense que son múltiplos impares de pi sobre 2. Así que el seno de múltiplos impares de pi sobre 2 me va dando 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, según cuánto valga p. Dijimos menos seno de z, así que me va dando 1 menos 1 con el menos de adelante, sigue siendo 1 menos 1, 1 menos 1. Así que en el numerador me da 0 y en el denominador me van a dar números o 1 o menos 1. Por lo tanto, 0 dividido un número distinto de 0 me termina dando todo 0. Cuando k vale 2, cuando k vale 3, cuando k vale 4, le va a pasar siempre lo mismo. Así que cuando k es mayor a 1, el límite me da 0. Entonces, de vuelta, dijimos que los z sub p van a ser polos de orden k si este límite me da distinto de 0 y distinto de infinito. Entonces, cuando k vale 0 me da infinito. Descarto. Para k mayor que 1, todo este límite me da 0. Descarto. Así que la única posibilidad que me queda por analizar es cuando k vale 1. Cuando k vale 1. Reemplazamos a k por 1. Otra vez, sigue siendo 0 sobre 0 este límite. Entonces, derivamos numerador, derivamos denominador. La derivada del numerador, z menos z sub p a la 1, la derivada del numerador vale 1 respecto de z. Y la derivada del denominador, la derivada del coseno de z es menos seno de z. Entonces, arriba me queda 1 y abajo nos queda menos seno de z. Y si reemplazamos a z otra vez por estos múltiplos de pi sobre 2, ¿sí? El seno de z, cuando z es múltiplo de pi sobre 2, me va dando 1 menos 1, 1 menos 1 alternadamente. Con el menos de adelante me sigue dando 1 menos 1, 1 menos 1 alternadamente. Así que en definitiva, nos queda, arriba nos da 1 y abajo nos termina dando 1 menos 1, 1 menos 1 alternadamente. El cociente, como ven, es distinto de 0. El cociente es distinto de 0. De hecho, el cociente va a ser de la forma menos 1 a la p más 1. Si ustedes lo hacen, yo acá no lo escribí, ¿sí? Porque no tengo lugar. Pero repito, arriba me queda 1 y abajo nos quedaría, dijimos, menos seno de z. Nos quedaría menos y seno de z para estos valores me termina dando menos 1. Eso lo podemos escribir de forma genérica como menos 1 a la p. Como menos 1 a la p. Así que abajo me queda menos 1 a la p. 1 sobre menos 1 a la p. Es decir, 1 sobre potencias de igual base. Para una de multiplicación se suman los exponentes en el denominador. Entonces nos quedaría 1 sobre, en el denominador, menos 1 a la p más 1. Y eso también lo podemos escribir así, como menos 1 directamente a la p más 1. Da lo mismo. De hecho, da lo mismo. Da lo mismo. Si ustedes le van dando valores a la p, repito, yo acá no lo escribí, pero si ustedes aplican L'Hopital y reemplazan a z por estos valores y le van dando valores a la p, van a ver que les termina dando esto que está escrito acá de una manera más compacta, como menos 1 a la p más 1, cuando k vale 1. Así que en definitiva, este límite es distinto de 0 y de infinito cuando k vale 1. Acá lo tenemos. Y si k vale 1, ¿qué significa entonces? Que las singularidades de la función, estos z sub p, son todos polos simples. Son todos polos simples, que acá lo marqué. Por lo tanto, z1 igual a pi sobre 2 y z2 igual a menos pi sobre 2, ambos van a ser polos simples. Polos simples. Así que esta función, 1 sobre coseno de z, presenta infinitos polos simples. Todas estas singularidades van a ser todas polares, van a ser todos polos simples. Y bárbaro, ¿por qué digo bárbaro? Porque si vamos acá, cuando tengamos que calcular los dos residuos, fíjense, si son polos simples, si k vale 1, fíjense, por ejemplo, supongamos que quiero calcular el primero, el residuo de f de z en pi sobre 2, ¿sí? Entonces voy a usar esta fórmula. Esta fórmula cuando k vale 1. Si reemplazamos a la k por 1, acá lo tenemos escrito. Acá lo tenemos escrito. Acá yo lo hice en forma genérica, lo hice para todos. Después lo voy a reemplazar para p igual 0 y p igual menos 1, para no tener que calcularlo por separado, ¿sí? Eso se puede hacer. Acá lo que hago es calcular el residuo para todos los polos z sub p. Entonces, el residuo de f de z, de 1 sobre coseno de z, en todos los z sub p, que yo ya sé que son todos polos simples, usando esta fórmula, cuando k vale 1, ¿sí? Por lo que acabamos de hacer recién, nos queda 1 sobre, fíjense, 1 sobre k menos 1, 1 sobre 1 menos 1 factorial, por el límite cuando z tiende a esos polos simples, ¿de qué? Acá fíjense, sería la derivada de orden 1 menos 1, pero resulta que
la derivada de orden 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. La derivada de orden 0, es la función sin derivar. Directamente es el límite de lo que está entre corchetes. No hay derivada, porque justamente al ser un polo simple no va a haber derivada. Por eso dije, bárbaro, qué bueno. ¿Sí? No hay derivada, así que va a ser directamente el límite cuando z tiende a z0, en este caso, límite cuando z tiende a todos estos polos simples, ¿de quién? De z menos el polo elevado a la 1, acá está, z menos los z sub p, que son todos estos, elevado a la 1, por la función f de z, por 1 sobre coseno de z. ¿Por qué lo hago en forma genérica? Porque si ustedes observan bien, esto que está escrito acá, para poder calcular el residuo, es justamente esto que está escrito acá, cuando nosotros previamente determinamos si se trataba de una singularidad de tipo polar. Por eso que lo hago en forma genérica. Y no lo hago para este caso se puede hacer, pero ¿para qué? Directamente podemos hacerlo en forma genérica. Porque supongamos que este camino fuera más grande y me caen más polos. Yo ya tengo acá una fórmula que me permite saber el residuo en cualquier polo. Y no tengo necesidad de hacerlo uno por uno. Lo hago en forma genérica para todos los polos. Entonces, fíjense que esto que tenemos escrito acá, lo que nos quedó acá, este límite que quedó acá para calcular el residuo, este límite es exactamente el mismo que nos había quedado acá cuando teníamos que determinar si se trataba de una singularidad de tipo polar. Y ya dijimos cuánto vale el límite. Este límite vale menos 1 a la p más 1. Todo este límite vale menos 1 a la p más 1. ¿Y esto cuánto vale? 1, porque 1 menos 1, 0, factorial de 0, 1. ¿Sí? Y ahora, una vez que lo tenemos calculado de manera genérica, vamos acá arriba. Dijimos que por el teorema de los residuos, la integral curvilínea cerrada sobre el camino módulo de z igual 2 de diferencial de z sobre coseno de z va a ser igual a 2pi por i por el residuo de f de z, 1 sobre coseno de z, en pi sobre 2. Pi sobre 2, ¿quién era? Pi sobre 2 era z1. ¿Y cómo se obtenía? Se obtenía cuando p valía 0. Cuando p vale 0, 2 por 0, 0, más 1, 1, me queda que z1 es pi sobre 2. Entonces, el residuo de f de z en pi sobre 2, el residuo de f de z en pi sobre 2 es cuando p vale 0. Entonces, reemplazo. Cuando p vale 0. 0 más 1, así que me queda menos 1 a la 0 más 1. ¿Ven? Acá está. El residuo de f de z en pi sobre 2 es menos 1 a la 0 más 1, que sale de acá. ¿Esto cuánto da? Esto da menos 1. Más el residuo de f de z en la otra singularidad, en menos pi sobre 2. Y menos pi sobre 2, ¿cómo se había obtenido? Se había obtenido cuando p valía menos 1. Reemplazando a p por menos 1, teníamos la otra singularidad. Reemplazando a p por menos 1. Entonces, para menos pi sobre 2, p tiene que valer menos 1. Menos 1 más 1. Menos 1 elevado a la menos 1 más 1, que es lo que está escrito acá, ¿ven? Menos 1 elevado a la menos 1 más 1, que esto ¿cuánto da? Da 1, porque menos 1 más 1, 0, menos 1 a la 0, 1. Este medio menos 1, este medio 1, la suma ¿cuánto da? 0. 0 por 2pi por i, 0. De casualidad dio 0, ¿eh? No es que siempre va a dar 0, de casualidad. Así que en definitiva, la integral curvilínea cerrada sobre la circunferencia centrada en el origen de radio 2 de la función diferencial de z sobre coseno de z, o de la función 1 sobre coseno de z diferencial z, da 0, usando el teorema de los residuos. Pero entonces, como ven, me dan la función. Lo primero que hacemos es hallar las singularidades. Primer paso. Segundo paso, dibujamos el camino de integración y vemos de todas las singularidades que tenga la función, cuáles caen ahí adentro. Tercer paso, tenemos que averiguar esas singularidades si son polos o no, para luego poder hallar los residuos, porque primero tengo que saber si son polos o no para ver cómo voy a encontrar los residuos. Si a partir de la serie de Lorentz, si son singularidades esenciales, o usando esta fórmula si son singularidades polares. Con esto averiguamos que efectivamente son singularidades polares, por lo tanto podemos usar esta fórmula, ¿sí? Usando esta fórmula calculamos, acá lo hicimos en forma genérica, el residuo en todos los polos. Y acá lo que hemos usado es el teorema de los residuos para el caso de dos singularidades dentro del camino de integración, como 2pi por i por la suma de los dos residuos, una en cada singularidad polar. A partir de esta fórmula, para cada valor de p, determinamos cuánto vale cada residuo. Sumamos, lo multiplicamos por 2pi por i y tenemos el resultado de la integral, ¿sí?
Como ven, no es difícil, ¿sí? Simplemente darle la vuelta. Si acá, obviamente, si yo dibujase más singularidades, voy a empezar a tener otras singularidades acá. Como siempre decimos, las que están afuera del camino de integración no me interesan. Las que me van a interesar son las que están dentro del camino de integración. Las que están fuera no me interesan. Y si me cae justo sobre el camino de integración, bueno, lamentablemente ahí no vamos a poder calcular la integral, ¿sí? Entonces, esto sería trabajar con el teorema de los residuos, que todo lo que hemos visto hasta ahora, el teorema de Cauchy, la fórmula integral de Cauchy, son casos particulares de esta fórmula, que a su vez este es un caso particular de esta. Ya ahora con estas fórmulas, fíjense que ahora podemos calcular integrales que antes no las podemos calcular. Ahora ya podemos calcular, con esto ya podemos calcular cualquier tipo de integral compleja. Cualquier tipo de integral compleja. ¿Sí? Con esto. En el próximo video, que ya vamos a ir terminando, vamos a ver cómo se aplica esto a cálculo de integrales reales. Pero no de cualquier integral real, sino, como dijimos, de integrales reales impropias que tienen una forma particular que por lo general por métodos tradicionales no se pueden resolver o son muy complicadas de resolver. Y algunas de ellas van a aparecer cuando veamos integrales de Fourier y demás. Pero son integrales reales impropias que por métodos tradicionales no salen. Y vamos a ver cómo podemos usar las integrales complejas y cómo podemos utilizar el teorema de los residuos para calcular esas integrales reales. Además, el teorema de los residuos también va a volver a aparecer cuando veamos transformadas de Laplace. Porque justamente como la transformada de Laplace me transforma una función real en una función compleja, ¿sí? También vamos a ver, bueno, cómo se hace para calcular lo que se llama la transformada inversa de Laplace, ¿sí? Y se va a trabajar una de las formas, no es la única, ya vamos a ver, que uno de los métodos para calcular transformadas inversas de Laplace es lo que se conoce como la fórmula de inversión compleja, ¿sí? O fórmula de Riemann-Mellin, que trabaja justamente con el teorema de los residuos. Porque como es una integral compleja, se la va a resolver a partir del teorema de los residuos. Pero eso más adelante, cuando veamos transformadas de Laplace. Para los que no vieron transformadas de Laplace, obviamente. Para los que ya vieron transformadas de Laplace, seguramente por ahí ya sabrán de qué les estoy hablando. Y va a depender también de la carrera, obviamente, porque no todas las carreras ven la fórmula de inversión compleja, porque no todas las carreras de ingeniería ven variable compleja. Esto es decir, esto de la fórmula de inversión compleja para Laplace es para aquellos que sí ven variable compleja. Decíamos entonces, bueno, con esto damos por finalizada esta parte, ¿sí? Como para darle cierre a lo que serían las series de Laurent, teorema de los residuos, cálculo de residuos y demás. También podemos calcular simplemente con una observación. Uno puede calcular sobre, fíjense que acá las singularidades son sobre un complejo determinado. También podemos calcular residuo cuando una función presenta una singularidad en z igual infinito. Pero nosotros ese tipo de casos no los vamos a utilizar. Existir existe, ¿sí? Podemos calcular también el residuo en el infinito. Pero no, se hace a través de un cambio de variables y demás. Sí, pero nosotros ese tipo de casos no los vamos a utilizar. Pero repito, que existir, existen. Bien, como siempre, todo esto lo complementan con la teoría, con los apuntes. Vayan al PDF de ejercicios resueltos, donde van a encontrar un montón de ejemplos y ejercicios del práctico y ejemplos resueltos sobre cálculo de residuos, ¿sí? Determinar el orden del polo, cálculo de residuos y cálculo de integrales, ¿no? Como esta que acabamos de hacer con la de 1 sobre el coseno de z, que son interesantes. Hay otras que son más interesantes, ¿sí? Como para ir complementando esto que estamos viendo. Y como decíamos en el próximo video, ¿sí? Ya vamos terminando con la unidad de variable compleja, que son las integrales reales, que sería el tema final, ¿no? de todo esto. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier pregunta, como siempre, nos la consultan. Y nos vemos entonces en el próximo video. Hasta luego.